Bienvenidos a Historias de Giorgio Parlani. Prepárense, porque hoy nos adentramos en un enigma que desafía la lógica misma, la paradoja del viaje en el tiempo. Ah, la paradoja del viaje en el tiempo. Exacto. En concreto, nos vamos a sumergir en la famosa paradoja del abuelo. Imaginen por un momento, alguien viaja al pasado y decide por alguna razón eliminar a su propio abuelo antes de que conciba a su padre o a madre. ¿Qué les parece? Lo ven. Ven dónde está el misterio. La paradoja del abuelo nos presenta un escenario fascinante, sí. Un escenario que nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del tiempo y las consecuencias de nuestras acciones. Si el viajero nunca nació, ¿cómo pudo haber viajado al pasado para matar a su abuelo? Claro. Es un ciclo imposible que desafía nuestra comprensión lineal del tiempo. Es como un círculo. Un círculo que se cierra sobre sí mismo, ¿no? Creando laberintos sin salida. Para comprender mejor este enigma, nos adentraremos en la información de la Wikipedia en español sobre la paradoja del viaje en el tiempo. Me parece bien. Listos para desentrañar este misterio, capa por capa. Desde luego. La paradoja del abuelo, como usted bien ha dicho, nos enfrenta a la posibilidad de una realidad inestable. Una realidad donde la alteración del pasado podría llevar al colapso del presente. Imaginen por un instante las consecuencias de una acción que deshace el tejido mismo de la existencia. Es una idea inquietante, ¿verdad? Como si al tirar de un hilo del tapiz del tiempo, todo el tejido se deshiciera ante nuestros ojos. Y para añadir otra capa de complejidad a este asunto, existe una variación de esta paradoja, la paradoja de Hitler. Ah, sí. La paradoja de Hitler, un clásico. En este escenario, un viajero de tiempo decide eliminar a Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. La paradoja reside en que al evitar la guerra, el viajero también eliminaría su propia motivación para viajar al pasado. Es decir, al cambiar el pasado, el viajero podría borrar la razón misma de su existencia. Correcto. ¿Se imaginan la magnitud de esa responsabilidad? Exactamente. Y, yendo un paso más allá, para cualquiera de nosotros que hayamos nacido después de la guerra, nuestra propia existencia podría estar conectada, de alguna manera, a las acciones de Hitler. Eliminar a Hitler podría significar eliminarnos a nosotros mismos. Es como una paradoja del abuelo, pero a escala global. A pesar de estas aparentes contradicciones, la idea del viaje en el tiempo sigue fascinándonos, ¿no? Por supuesto. ¿A quién no le gustaría poder volver atrás y cambiar algo? O simplemente observar el pasado. Claro, la idea de manipular el tiempo siempre ha sido un anhelo para la humanidad. Sin duda. Pero, ¿cómo podemos reconciliar estas paradojas con la posibilidad real del viaje temporal? ¿Hay alguna salida a este laberinto? Justamente, esa es la pregunta que intentaremos responder hoy. Adentrémonos en algunas de las teorías más intrigantes que intentan resolver la paradoja del abuelo. Me parece una idea estupenda. Una posible solución reside en la idea de los universos paralelos. Los universos paralelos. Si el viajero mata a su abuelo, en realidad estaría creando un nuevo universo, una rama de la realidad donde él nunca nació. Su universo original permanecería intacto, pero existiría otra realidad, una realidad donde los eventos se desarrollaron de manera diferente. Es una idea fascinante, ¿verdad? La posibilidad de que existan infinitas versiones de la realidad, cada una con sus propias leyes y consecuencias. Como en el famoso experimento mental del gato de Schrödinger. Ah, sí, el gato de Schrödinger. El gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Pero en diferentes universos, hasta que alguien observa el resultado. Entonces podría ser que cada decisión que tomamos, por insignificante que parezca, crea un nuevo universo, una nueva rama de la realidad. Es una posibilidad, sí. Una posibilidad que nos lleva a considerar la vastedad del cosmos y la complejidad del tiempo. La película Coherence, por ejemplo, explora las consecuencias de realidades alternativas que convergen, mostrando cómo las elecciones que hacemos pueden tener repercusiones. Repercusiones en diferentes versiones de nosotros mismos. ¿No han visto esa película? No tengo mi lista, sin duda. Pero existen otras explicaciones que no impliquen la existencia de infinitos universos. Por supuesto. Otra teoría que intenta resolver la paradoja del abuelo es la del retroceso cuántico. El retroceso cuántico suena a algo que solo los físicos más brillantes podrían comprender. En esencia, esta teoría sugiere que algunas partículas, a nivel cuántico, pueden retroceder en el tiempo de forma natural. Esto significa que ciertos procesos físicos podrían revertirse espontáneamente, como si el tiempo mismo pudiera fluir en dos direcciones. Es una idea que desafía nuestra intuición, ¿verdad? Como si pudiéramos rebobinar una película y ver los eventos ocurrir en orden inverso. Precisamente, imaginen si pudiéramos controlar este fenómeno, la posibilidad de construir una máquina del tiempo que nos permitiera rebobinar el tiempo a nuestro alrededor. Suena a ciencia ficción, pero al mismo tiempo tiene un halo de misterio que nos atrapa.
¿Hay alguna evidencia científica que respalde esta teoría? Hubo un experimento en el CERN que inicialmente pareció mostrar partículas viajando hacia atrás en el tiempo, pero luego se atribuyó un error en la recopilación de datos. Por ahora, el retroceso cuántico sigue siendo una posibilidad teórica, un enigma que la ciencia aún no ha descifrado. Es como si la naturaleza misma nos ocultara sus secretos más profundos. Así es, el viaje en el tiempo sigue siendo un misterio, un territorio inexplorado, que nos invita a cuestionar todo lo que queremos saber sobre el tiempo y la realidad. Interesante. Pero aunque el retroceso cuántico sea una posibilidad remota, hay otras teorías que intentan resolver la paradoja del abuelo, sin necesidad de alterar el flujo del tiempo, ¿no? Una de ellas es el principio de autoconsistencia de Novikov, que propone que las leyes naturales del universo impedirían cualquier acción que resultara en la propia no existencia del viajero del tiempo. Es decir, Claro. que si intentaras matar a tu abuelo, algo ocurriría que lo impediría. Como si el universo mismo protegiera su propia línea temporal. Exactamente. Es como si el destino estuviera entrelazado con la trama del tiempo, impidiendo cualquier paradoja que pudiera deshacer el tejido de la realidad. Si intentaras disparar a tu abuelo, por ejemplo, el arma se atascaría, o tal vez tropezarías en el momento crucial, cualquier cosa que evitara la paradoja. Entonces, según esta teoría, el viaje en el tiempo estaría limitado por el propio universo. No tendríamos libre albedrío para cambiar el pasado. Esta es una pregunta que nos lleva a cuestiones filosóficas sobre el determinismo y el libre albedrío. Si no podemos cambiar el pasado, ¿significa eso que nuestras vidas están predeterminadas? ¿O simplemente significa que el universo tiene sus propias reglas para proteger la coherencia del tiempo? Es una idea inquietante, sí, pero también fascinante. ¿Hay alguna película o serie que explore este concepto de autoconsistencia? Claro que sí. La película La máquina del tiempo del 2002, basada en la novela de H.G. Wells, muestra cómo ciertos eventos trágicos en la vida del protagonista se repiten inevitablemente. A lo largo de diferentes viajes en el tiempo. Es como si el destino fuera inmutable, una fuerza que nos guía por un camino preestablecido. Me intriga esa idea, la idea de que por mucho que intentemos cambiar el pasado, siempre terminemos provocando el mismo resultado. Es como si el universo estuviera jugando con nosotros, susurrándonos al oído. No puedes escapar de tu destino. Precisamente. Y esto nos lleva a otra teoría que también intenta conciliar el viaje en el tiempo con la coherencia de la realidad. La teoría del acceso restringido. Acceso restringido. ¿A qué se refiere exactamente? Esta teoría sugiere que los viajeros del tiempo podrían observar el pasado, pero no interactuar con él. Ya veo. Serían como espectadores fantasmales, invisibles e incapaces de alterar los eventos que presencian, como si estuvieran viendo una película en 3D, pero sin poder tocar nada. Ni hablar con los personajes. ¿No les parece una idea un tanto decepcionante? Si no podemos interactuar con el pasado, ¿qué sentido tendría viajar en el tiempo? ¿Cuál sería el propósito? Es cierto que limita las posibilidades, pero también elimina el riesgo de paradojas. Piénsenlo. Si pudiéramos interactuar con el pasado, ¿quién nos asegura que no causaríamos más daño que bien? ¿Cierto? La historia está llena de eventos trágicos, y la tentación de cambiarlos podría ser irresistible. Entiendo su punto. Es como si el universo tuviera un mecanismo de seguridad. Un mecanismo de seguridad para evitar que los viajeros del tiempo alteren el curso de la historia. Pero, ¿acaso no sería fascinante poder hablar con esos antepasados? Presenciar eventos históricos de primera mano. Sin duda. Pero la historia es frágil, como un castillo de naipes que podría derrumbarse con un simple soplo. La teoría del acceso restringido nos invita a contemplar el pasado con respeto, a aprender de él, sin intentar modificarlo. Hay algo poético en esa idea, ¿verdad? Observar el pasado como si fuera una obra de teatro, admirando su belleza y aprendiendo de sus errores, sin interferir en el desarrollo de la trama. Exactamente. Y esta idea se ha explorado en algunas obras de ciencia ficción. Por ejemplo, en el videojuego The Dig y en la serie Quantum Leap, los viajeros del tiempo pueden observar el pasado, pero no tienen la capacidad de cambiarlo. Es como si estuvieran destinados a ser testigos del tiempo, guardianes de la historia. Es una idea que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el gran esquema del tiempo. ¿Somos meros espectadores de la historia o tenemos el poder de cambiarla? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero las paradojas del viaje en el tiempo nos recuerdan que el tiempo es un río que fluye en una sola dirección y que cualquier intento de nadar contracorriente podría tener consecuencias impredecibles. Y hablando de consecuencias impredecibles, ¿qué pasaría si un viajero del tiempo pudiera retroceder hasta el momento de su propio nacimiento? Podría interactuar consigo mismo en el pasado, sin generar una contradicción. Esa es una premisa que explora el relato corto. Todos ustedes son bis, de Robert E. Heinlein.
En esta historia, el protagonista descubre que su propio padre e hijo a la vez, a través de una serie de viajes en el tiempo y cambios de género, es un laberinto temporal donde la identidad se desdibuja y la realidad se convierte en un enigma. Es una historia que desafía nuestra lógica, ¿verdad? Como si el viaje en el tiempo pudiera crear bucles temporales cerrados, donde causa y efecto se entrelazan de maneras imposibles. Precisamente, Heinlein juega con la idea de que el tiempo no es lineal, sino un círculo que se cierra sobre sí mismo, creando un laberinto sin principio ni fin. Y en este laberinto, la identidad se vuelve fluida, mutable, como la arcilla en manos de un alfarero. Es una idea que nos lleva a cuestionar nuestra propia identidad, ¿verdad? Si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿seríamos la misma persona al regresar o nos convertiríamos en una versión alterada de nosotros mismos? Esa es una pregunta que nos adentra en el terreno de la filosofía y la metafísica. La identidad es un concepto complejo, moldeado por nuestras experiencias, recuerdos y decisiones. Si alteramos el pasado, ¿no estaríamos alterando también la esencia misma de lo que somos? Es una idea que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del yo, ¿verdad? Si el tiempo es un río que fluye sin cesar, ¿quiénes somos nosotros? Sino las gotas de agua que lo componen, en constante cambio y transformación. Exactamente. El viaje en el tiempo nos enfrenta a la posibilidad de que nuestra identidad no sea tan sólida como creemos, sino un mosaico de posibilidades en constante evolución. Y en este mosaico, el pasado, el presente y el futuro se entrelazan, creando una imagen compleja y fascinante. Y hablando de complejidad, ¿hay alguna teoría que sugiera que el viaje en el tiempo no podría cambiar la historia en absoluto? Que la historia sea inmutable, como una roca tallada en la eternidad. Claro que sí. La teoría de la consistencia histórica propone que si viajáramos al pasado, no podríamos alterarlo, porque todos los eventos que ocurrieron ya son parte de la línea temporal. Es como si la historia fuera un libro ya escrito, y los viajeros del tiempo solo pudieran leer sus páginas, sin poder cambiar ni una sola palabra. Entonces, según esta teoría, cualquier intento de cambiar el pasado sería en vano. Estaríamos condenados a repetir los errores de la historia, sin poder hacer nada para evitarlos. Esa es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del libre albedrío y la responsabilidad humana. Si la historia es inmutable, ¿significa eso que no tenemos poder para cambiar nuestro destino? ¿O simplemente significa que debemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor? Es una idea que nos invita a mirar la historia con humildad, ¿verdad? A aceptar que somos parte de un proceso mayor que nosotros mismos, y que nuestras acciones, aunque parezcan insignificantes, pueden tener repercusiones a lo largo del tiempo. Precisamente. La teoría de la consistencia histórica nos recuerda que somos herederos del pasado y que tenemos la responsabilidad de honrarlo, construyendo un futuro digno de nuestros antepasados. Es una idea que nos inspira a actuar con sabiduría y responsabilidad, ¿verdad? A tomar decisiones conscientes del impacto que pueden tener en las generaciones futuras. Exactamente. El viaje en el tiempo, aunque sea una posibilidad teórica, nos invita a reflexionar sobre la importancia del presente, a valorar el momento actual y actuar con la conciencia de que nuestras acciones pueden resonar a través del tiempo. Y hablando del presente, ¿hay alguna teoría que sugiera que podríamos experimentar diferentes realidades al mismo tiempo? Que nuestra conciencia pueda navegar por un multiverso de posibilidades. De hecho, sí. La teoría del presente múltiple propone que cada vez que se altera la realidad, se crea una nueva línea temporal, sin borrar la anterior. Es como si el universo fuera un árbol con infinitas ramas, y cada decisión que tomamos nos llevara por un camino diferente. Es una idea fascinante, la posibilidad de que existan infinitas versiones de nosotros mismos, viviendo vidas paralelas, en diferentes realidades. Podríamos tener recuerdos de esas otras realidades, podríamos de alguna manera conectar con esos otros yoes. Es una pregunta que nos adentra en el terreno de lo desconocido, sin duda. Algunos teóricos sugieren que fenómenos como los déjà vus, o los sueños premonitorios, o la sensación de haber vivido una experiencia antes, podría ser indicios de que nuestra conciencia roza otras realidades. Es una idea que nos hace replantearnos nuestra percepción de la realidad, ¿no? Y si nuestra mente fuera capaz de sintonizar. El Firfens es nuestra percepción de la existencia, captando fragmentos de otras vidas que podríamos haber vivido. Es una posibilidad que nos invita a considerar la naturaleza multifacética de la conciencia. Pero incluso si no podemos acceder a esas otras realidades de forma consciente, la teoría del presente múltiple nos sugiere que cada decisión que tomamos crea una nueva rama en el árbol del tiempo. Es una idea que nos llena de responsabilidad, ¿verdad? Cada elección que hacemos, por pequeña que sea, podría estar dando lugar a un nuevo universo, a una nueva realidad, con sus propias consecuencias. Exactamente. Y eso nos lleva a una de las paradojas más intrigantes del viaje en el tiempo.
La paradoja del científico loco, propuesta por Stephen Hawking. Imaginen un científico que construye una máquina del tiempo y decide usarla para enviar un mensaje al pasado, pero en lugar de una advertencia o un consejo, envía un disparo mortal dirigido a sí mismo. Un momento. El científico se dispara a sí mismo del pasado. Eso no tiene sentido. Si muere en el pasado, ¿cómo pudo haber construido la máquina del tiempo en el presente? Esa es la esencia de la paradoja. Nos presenta un escenario donde la causa y el efecto se enredan en un bucle imposible. Si el científico muere antes de construir la máquina, ¿quién disparó el arma en el presente? Es una contradicción. Una contradicción que desafía nuestra lógica lineal del tiempo. Es un verdadero rompecabezas. Una espiral de eventos que parecen no tener principio ni fin. La paradoja del científico loco nos recuerda que incluso si el viaje en el tiempo fuera posible, las consecuencias de nuestras acciones en el pasado podrían ser impredecibles y potencialmente catastróficas. Es como si el universo mismo nos advirtiera de los peligros de manipular el tiempo. Como si nos dijera, cuidado, no juegues con fuerzas que no comprendes. Precisamente. Y ante estas paradojas, algunos teóricos proponen soluciones que intentan mantener la coherencia de la línea temporal. Una de ellas es la idea de que, al viajar al pasado, nos convertimos en parte del mismo, sin posibilidad de alterarlo. Es decir, que nuestras acciones en el pasado ya estarían integradas en la trama de la historia, como si fuéramos actores en una obra de teatro. Una obra de teatro que ya está escrita. Exactamente. Y esta idea se refleja en algunas historias de ciencia ficción, donde los viajeros del tiempo, al intentar evitar un evento, terminan provocándolo sin darse cuenta. Es como si el destino fuera una fuerza invisible que nos guía por un camino predeterminado, incluso cuando intentamos desviarnos de él. Es una idea inquietante, pero al mismo tiempo, el destino es algo de misterio que nos atrapa. Quizás el viaje en el tiempo no se traiga tanto de cambiar el pasado, sino de comprenderlo y aceptarlo como parte de lo que somos. Es una reflexión profunda al final. El viaje en el tiempo nos confronta con las grandes preguntas sobre la existencia, sobre el propósito y la naturaleza misma del tiempo. Y aunque la ciencia siga buscando respuestas, las paradojas que plantean nos invitan a expandir nuestra imaginación y a considerar que la realidad podría ser mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Sin duda, el viaje en el tiempo es un enigma que nos desafía a explorar los límites de nuestro conocimiento y a cuestionar nuestras propias percepciones de la realidad. Y quién sabe, quizás algún día la ciencia logre desentrañar sus secretos y abrir las puertas a nuevas posibilidades que hoy solo podemos soñar. Es un futuro que esperamos con ansias. Mientras tanto, sigamos explorando los misterios del tiempo, dejándonos cautivar por sus paradojas y sus posibilidades infinitas. Suscríbete y dale like para más programas como este. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.